empezaste a investigar? ¿Cuándo empezó esta motivación en ti? Yo lo sé porque he leído tu historia y he entrado en tu web, en Project Camelot, pero me gustaría saber de dónde nació esa curiosidad o esa sensibilidad por todos estos temas de conciencia y de investigar. When did all your investigations and this desire for finding all these things that you found start? Where did you get your inspiration from, or what did? Well, there's one thing in life, and there's another thing in Camelot. So. Que hay una cosa en la vida, una cosa es la vida y otra cosa es el Proyecto Camelot. So if you ask me about Camelot specifically, then it started in about 7.5 years ago. Con lo que si me preguntas por Camelot, empezó hace 7 años y medio. And when Bill and I originally met, Bill Ryan, my former partner in Camelot. Y cuando Bill y yo nos conocimos, Bill Ryan, mi compañero en el Proyecto Camelot. And basically I was a frustrated filmmaker. Básicamente yo era una directora de cine o una frustrada, digamos. I was reaching a glass ceiling in Hollywood. Estaba llegando a una cúpula, digamos, de la que no podía pasar en Hollywood. And so then I went out, I got a consumer grade camcorder, and consumer grade, meaning for the people, cheap camcorder. Dice que se consiguió una cámara baratita. And I decided to go out and interview the speakers at UFO conferences. I thought this would be fun. Y pensé que podría ir a entrevistar a gente que salía de conferencias de extraterrestres, que a lo mejor podría ser divertido. And ask them if they'd seen a UFO. Y preguntarles si habían visto un UFO, un extraterrestre. And I was very successful at this because I just put the camera guerrilla style. You understand? Comprende guerrilla? Como... Guerrilla. Like Che Guevara. Vale, que ponía la cámara estilo guerrilla. Sí. And just like this, and then ask them questions. And I found out I was very good at this. Y les hacía preguntas muy directas y se dio cuenta de que era muy buena haciendo esto. Because I'm very interested in the truth. Porque estoy muy interesada en la verdad. And I have studied acting and directing. Y había estudiado como actriz y como film directora. School, etc. And so it was very successful. And then I interviewed my prior partner, Bill Ryan. Con lo que esto me fue muy bien y luego entrevisté a mi pareja, Bill Ryan. Mm-hmm. And he was English, and he was the webmaster for the Serpo project, secret project with anonymous disclosures. Este señor era el webmaster del proyecto Serpo, que era todo el tema de todas estas cosas de revelación, ¿no? Communiques from anonymous source about a secret space exchange program with aliens. Exacto, pues eran fuentes anónimas que hablaban de contacto con extraterrestres y con bases. And I did an interview with him because he was representing that project. Entonces yo hice una entrevista con él porque él representaba este proyecto. Only as the webmaster. Solo como webmaster de esto. But we had a good discussion. Pero tuvimos una discusión. And he had a very open mind. So we became friends. And decided to go to Tintagel in England, where King Arthur, former home of King Arthur. Y decidí ir a Inglaterra, de donde es el rey Arturo. Tintagel, England. A Tintagel, en Inglaterra. And we were both inspired by the utopia view of the future and the round table. Estábamos los dos muy influenciados por el tipo de visión utópica del futuro y de la mesa redonda. Where it's what you call a flat equal, all people are equal. Que es lo que llamamos esto, donde todas las personas son iguales. This is como la metáfora de la mesa redonda. This is the legend of King Arthur.
que es la leyenda del rey Arturo. And we decided to start our organization called Project Camelot. We named it after Camelot. Y decidimos empezar nuestro proyecto con el nombre de Camelot precisamente por esto. And what we decided to do is both of us wanted to get the truth out because we felt that society was full of lies and that everything we'd been taught was lies, and we were both investigators. Queríamos sacar a la luz la verdad porque veíamos que toda la sociedad está fundamentada en todo mentiras y básicamente queríamos sacar a la luz la realidad. And I was a filmmaker. Yo era directora de cine. And he was a writer and a webmaster. Y él era un escritor y un webmaster de páginas web. And so we combined our skill sets, and we just decided right then and there we were going to go out and interview whistleblowers from above top secret. Y como se dieron cuenta de que hacían todo esto muy bien, pues decidieron continuar hacia adelante y empezar a entrevistar a gente que salía del armario, ¿no? En cuanto a lo que son secretos altos gubernamentales, top secret. And so this is the beginning of Camelot, and in our lives prior to that, if you ask me how I started in my life, esto es como empezó el proyecto Camelot. Si me preguntas en mi vida cómo ha empezado todo este proceso, I question everything. Lo cuestiono todo. I get in trouble in school. Me metían problemas en el colegio. Too many questions. I talk back to my teachers. Contestaba a las profesoras. This kind of thing. Este tipo de cosas. Típico del comienzo. Typical pieces. So this is. He leído y he escuchado en tus últimas charlas, en tu últimas, bueno, lo último que he leído de ti, acerca de conciencia, del Kundalini, de cómo conectar. Y me gustaría que nos hablaras, que nos contaras de tu experiencia con eso. I've also heard about your experiences with Kundalini, and I wanted to hear a little bit about that. Oh, okay. This is not so light. It's light one way, not so light in another. Esto no es tan light, es light por un lado, pero no por el otro. It's a deep subject. Es una cosa profunda de la que hablar. But I can tell you that, yes, when I was in my early 20s, cuando era en mis años 20, digamos, in New York City, I was able to stay in my friend's loft. Pude quedarme en el loft de un amigo. And not work very much. Y no trabajar demasiado. And I would meditate every day for about 2 months. Y meditaba cada día como por 2 meses. And I decided, I made a decision that I would try to reach enlightenment. Y llegué a una decisión de que quería llegar a la iluminación. And connect all my chakras. I studied in books a little bit about this. Y conectar todos mis chakras. Estudié un poco en los libros sobre esto. But I just came into this world very interested in enlightenment. Pero entré, de hecho, en esto So I muy decided. interesada por la iluminación. So I decided I would try to achieve it. O sea que quise conseguirlo. And I did get connected chakras and had what is called multiple samadhi experiences. Y conecté todos mis chakras y tuve múltiples experiencias de samadhi. And continue to have to this day. Y las sigo teniendo hasta el día de hoy. And what it does is like bliss. Lo que bliss. Sucede es como la felicidad absoluta. Also the sense that you are part of everything, one with everything, this kind of feeling. Y la sensación de que eres uno con todo lo que te rodea, este tipo de sensación. But it is not a destination, it is a journey. Pero no es un destino, sino que es un viaje. So it continues. Así que continúa. Claro, sí. And it has helped me in my work very much. Y me ha ayudado mucho en mi trabajo. And I can teach this to other people, but I was about to start teaching this when I went into Project Camelot. Yo sé enseñarle esto a personas y estuve a punto de tirarme hacia ello justo antes de empezar el proyecto Camelot. Y ahora cuando estás en este momento de cambio, de transformación del universo que todos sentimos y sabemos que hay una alineación de toda la galaxia con el Sol central y que se habla de una nueva energía, ¿qué estás sintiendo tú ahora, además de toda la información que está saliendo más a la luz, que está saliendo cada vez más? ¿Cómo recibes tú todo esto? What are you feeling about the global shift that has been
going on since, well, before and after the 212 event, and what's your perspective on all the changes that are happening and everything? Well, I believe that something profound did happen in 2012, around in December, late to December 2012. I went to Egypt. Pasó algo profundo en diciembre de 2012, estuve en Egipto para esa época. I took a group to Egypt around that time. Me llevé a un grupo a Egipto. And it was a very special time to be in Egypt. Era un tiempo muy especial para estar en Egipto. We went into the Great Pyramid, etc., all Abydos, many places of very high vibrations. Fuimos a todos estos sitios de poder que están por ahí por Egipto, Abydos, etc. And had a remarkable experiences, very interesting, everyone in the group. Y todo el mundo del grupo tuvo experiencias muy interesantes a lo largo del viaje. At some points we were taking photographs and seeing light beings around us all the time. En algunos momentos estuvimos sacando fotografías y viendo seres de luz por todas partes. Very interesting photographs. And I do believe that even now we are having a rise in consciousness in humanity, and I think it's a very beautiful time, a very interesting time. I think we are all part of this shift. Creo que incluso ahora todo el mundo está teniendo esta experiencia de elevar su consciencia y creo que somos todos parte de este cambio. Y en cuanto a esto relacionado con estas civilizaciones de fuera del planeta, ¿qué últimos contactos o qué última información o canalización puedes avanzarnos, puedes contarnos? So what about the relationship, about the shift and the foreign civilizations that are in the planet? What's the link between these sort of two things? What do you think about that? Is there some when you say foreign civilizations, you mean ETs or yes, visitors from other planets? Yes, civilizations that are maybe in the planet that we don't know of. Should we? There's vibration. Okay, there was a phone. Okay. Yes, I believe that the ETs are here to witness the change in humanity at this time when the dark is escalating their program of oppressing the people. Sí que creo que los ETs están aquí para presenciar este momento de cambio en el que existe esta opresión tan dura por parte de este lado oscuro que existe en el planeta. As the dark increases, the light increases. Pero del mismo modo que sube la oscuridad, sube la luz. And that there is a war on the planet. Y existe una guerra en el planeta. For hearts and minds of humanity. Es una lucha por las mentes y los corazones de la humanidad. And that there are both light races, service to others races, and service to self races. This is, can you repeat? Service to others is light, races of the light, and service to self is service to the dark. Vale. Dice que el servicio para otros serían los seres de luz, ¿no? Y el servicio para uno mismo serían las fuerzas de la oscuridad. And that they are fighting for control. Y que pelean por el control. However, humanity is raising their vibration. De todos modos, la humanidad está elevando su vibración. And I believe that this time, this seeding of humanity, many seedings on planet Earth. Y creo que todas estas semillas, todos estos grupos genéticos, digamos, que existen en el planeta Tierra. This seeding of humanity will overcome the dark controllers. Y que la humanidad será capaz de sobreponerse a la opresión de estos controladores. Ahora que dices de superar esta influencia negativa de la parte oscura. Now that you're talking about going over this dark influence. ¿Qué recomendaciones nos das para
para que esto se lleve a cabo lo menos doloroso posible, que sea lo más fácil posible. What steps or what little lights can you offer us to transition this moment that we are now? Well, I think that revealing the truth is the answer. Creo que revelar la verdad es la respuesta. Of everything in our life, the truth beneath the matrix is how I put it. La verdad que está por debajo del matrix, digamos, es como so that all humanity can begin to wake up. Para que toda la humanidad pueda empezar a despertar. Which means sharing this with your friends and family, parents and children, so on. Lo que significa compartir esto con todo el mundo que conozcáis, amigos, familiares. And as the understanding grows, the light, inner light, begins to show. Y al mismo nivel que sube la comprensión, nuestra luz interior también empieza a brillar. And I think more and more people coming together, working together, sharing, this is a powerful thing. Y creo que mucha gente compartiendo, poniendo cosas juntos, es una cosa que es muy poderosa. And I think that the powers that be are very afraid of this. Y creo que los poderes que existen ahora en el mundo están muy asustados de esto. Sí. So I think that in Barcelona is a good energy for this. Dice que Barcelona tiene una buena energía para ello. Because there is a good revolutionary sense in this city. Porque hay un buen And sentido country. revolucionario en esta ciudad y país. Sí. Y en cuanto a los niños, estos niños que vienen hoy en día con otro chip, con otro software, digo yo, ¿qué sensación tienes tú de todo el aporte y toda esta conciencia nueva que están trayendo los niños que están naciendo hoy en día o que son muy jóvenes? What do you think about this new consciousness that are arising in kids all over the world, like these new kids that are being born right now and that have like a much broader sense of consciousness? Well, I interviewed Boriska in Russia. He was a young child who had total life recall of life on Mars. Ella entrevistó a Boriska, que es un chico ruso que tuvo desde que nació tiene un recuerdo de su vida pasada en Marte. And he, at 7 years old, was walking around his town in Russia telling people their future and their past. Y cuando tenía 7 años de edad, pues caminaba por su pueblo diciéndole a la gente su pasado y su futuro. And also telling his mother all about his life as a soldier on Mars. Y también hablándole a su madre sobre su vida pasada como soldado en Marte. And he became famous in Russia as a child. Ya se hizo famoso en Rusia de niño. And now he is around 18 years old or something. Ahora tiene como 18 años. So we went to Russia and interviewed him there when he was about 12. O sea que fuimos a Rusia y lo entrevistamos cuando tenía 12. And so he is such a child. Él es uno de estos niños, por ejemplo. And I believe there are many children of this type, and I myself consider myself an early indigo. Él dice que hay muchos niños como este y que yo misma me considero una índigo prematura, digamos. And so yes, these children will help their parents, help everyone around them to raise their consciousness. Estos niños ayudarán a todo el mundo que está alrededor de ellos, inclusive de sus padres, a elevar su conciencia. So I think this is a very good thing. O sea que creo que es una cosa muy buena. Bueno, y quería también preguntarte acerca de todo el viaje que estamos desarrollando como humanidad. ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos ya como una conciencia como unida? ¿Hacia dónde nos orientamos? Así, ¿cuál es el siguiente paso como humanidad? So as humanity, talking about humanity, what do you think that's going to be the next step that we're going to go through? Well, I think we will have some earth changes. Creo que van a haber algunos cambios a nivel de lo que es la Tierra. And I also think that perhaps we will have to
live a little differently, A lo mejor tendremos que vivir de una manera un poquito diferente, form communities, formar comunidades, to get off the grid, salir de la red and perhaps go through a rough time on planet Earth, possibly for the next few years between, say, 2015 and 2019, maybe so about. Dice que seguramente también vamos a pasar unos tiempos de cambios en el planeta Tierra y un poco duros que seguramente acontezcan entre los años 2015 y 2019. But I'm very hopeful that because of the rise in consciousness that the changes will be mitigated. Pero sinceramente creo que debido al cambio de la consciencia estos cambios pueden ser mitigados. And that humanity will survive and not be taken over by the dark side. Y que la humanidad podrá sobrevivir y no ser arrasada por el lado oscuro, digamos. But I also believe it's a constant battle from now on until, 200 or more years. Pero sí que creo que va a ser una batalla prolongada durante unos 200 años más. Pues muchas gracias, Kerry, y si quieres añadir algo, si quieres despedirte, si quieres añadir algo más, te agradecemos mucho esta pequeña entrevista y te animamos a que sigas trabajando fuertemente con tu mensaje de conciencia y tu información. Thank you very much, Kerry, and if you want to add anything else that you want to share with the Spanish audience or anything that you feel that we didn't talk about a little bit, you're free to do that, and thank you again for being here and for doing all the work that you're doing. Thank you very much. As far as other things to share with your audience, I don't know what to tell them other than I hope they will come to Project Camelot and watch all of our videos. I have over 300 hours of videos. A nivel de qué decirle a la audiencia española, pues no sabría qué decirle más que a lo mejor se acercaran por nuestra página web de Project Camelot y pudieran ver pues las montones de entrevistas que tenemos allí. And to keep in a very open mind and remember that you are descended from multiple beings of light. De que mantengáis una mente muy abierta y de que tengáis claro de que sois descendientes de unos seres de luz del multiverso. And therefore that you should bow down to no one. Con lo que deberíais no inclinaros ante nadie. And understand that you should be treated well and treat each other well, others well. Y comprender de que os debéis tratar los unos a los otros con bondad bien. And that you are here because you decided to come here. Y de que estáis aquí porque habéis decidido estar aquí. And that everyone has a mission, and everyone's mission is very important to the world. Todos tenemos una misión y que todas estas misiones son muy importantes para el mundo. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you very much. Okay. Very nice, brother.